Muy buenas gente, hoy os traigo mi raza de perro favorita, seguro mucho la conocéis, se trata del Malamute de Alaska. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que la mayoría de personas lo conocen únicamente como Alaska. De hecho te preguntan por la calle, perdona, ¿es un Alaska? Y la verdad que suena un poco raro, es como si por ejemplo un pastor alemán te preguntan, perdona, ¿es un alemán? Suena un poquillo raro, ¿no? Y obviamente esto es porque han visto el nombre más veces escrito en inglés que en español, en inglés sería Alaska Malamute. Y bueno, los modelitos que van a presentar este vídeo son Nanook, este macho tan bonito, tiene tan solo 8 meses y mirad qué tamaño. Y bueno, mi gorda, que seguramente muchos la conozcáis, que es Yuna. Así que nada, vamos a hablar un poquito sobre su historia, características, enfermedades y demás. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de esta raza. Ya sabéis que las razas caninas tienen historias muy amplias, así que vamos a resumirlas lo máximo posible. El origen más aceptado de esta raza la situamos en Alaska, ¿vale? En una tribu que se llamaba Malamute. De hecho, es muy probable que el nombre de esta tribu fue el que le dio nombre a esta raza, ¿vale? A lo mejor por la pronunciación inglés o similar. También se considera posiblemente una de las razas más antiguas de Norteamérica, sobre todo del asentamiento ártico, porque se encontraron lo que viene siendo documentos, ¿vale?, grabados en hueso y demás, que se relacionan muchísimo con este perro. Igualmente se empezó a seleccionar más seriamente ya a mediados del siglo XIX. El tema de la sangre es cierto que tiene varios lineajes, yo considero muy importantes tres, no vamos a indagar en el tema, pero bueno, genéticamente está muy relacionado con el husky siberiano y el husky de Alaska. Husky de Alaska realmente no tendría que nombrarlo porque es una raza que todavía no está aceptada, por lo que podemos decir que no existe, pero bueno, es parte de la historia de esta raza, así que lo añadimos. Igualmente se están estudiando genéticamente si tiene alguna relación con el perro de Groenlandia y el esquimal canadiense, que son dos razas espectaculares. Y bueno, el tema de para lo que se usaba antiguamente, principalmente lo relacionamos con lo que viene siendo perro de trineo. De hecho, cuando relacionamos perro de trineo, nuestra cabeza piensa en Malamute de Alaska o en su defecto a lo mejor en lo que viene siendo husky. Y quiero deciros que esto no es su única utilidad. Normalmente las razas buscan una utilidad por la que se empiezan a seleccionar. Era un perro que sí, que a los trineos era tremendo. De hecho, su principal actividad era transporte de mercancía. Se desenvuelve muy bien tanto en nieve como en hielo y toda esta zona. Pero también era un perro muy bueno como protección, como perro de compañía, incluso de perro de salvamento. Y luego otra cosa que es muy interesante y es que se utilizaba como perro de cacería mayor. Cuando hablo mayor, obviamente por la zona me refiero a osos, búsqueda de foca, etc. No me voy a enrollar mucho más, os voy a dar un dato que considero muy interesante y es que hace más o menos unos 10 años esta raza se declaró oficialmente como el perro del estado de Alaska, ¿vale? Y ya está, dicho esto, vamos a verlo un poquito correr, vamos a hablar un poquito sobre sus cuidados, características y demás. Vamos a hablar ahora sobre las características y el carácter de esta raza. Lo primero vamos a hablar sobre el tamaño porque es algo que nos interesa muchísimo a todos y quiero comentaros que esta raza tiene un tamaño bastante variable. De hecho hay una selección que conocemos como malamutes gigantes donde se busca que el perro tenga la talla más grande y el peso más grande. ¿Qué es lo que voy a hacer? Comentaros lo que viene siendo la talla oficial estándar, ¿vale? Que es como en una competición, por ejemplo, el perro que más se acerca a esa talla es como la talla más perfecta, que no quiere decir que si tiene 10 centímetros menos o 5 centímetros menos sea más puro o menos puro, ¿vale? Que quede claro. Y en los machos sería 63 centímetros y medio y en las hembras 58 centímetros y medio y un peso de 38 en los machos y 34 en la hembra. El pelaje, como podemos ver, tiene que ser bastante, digamos, áspero por la parte exterior, como podemos ver aquí recuerda un poquito a los jabalí, y luego lo suficientemente largo como para cubrir el subpelo, que como podemos ver pues es bastante lanoso, bastante esponjoso y la verdad que una maravilla el perro para acariciarlo. El tema de lo que vaya a soltar de pelo, sobre todo también depende del clima, pero va a soltar muchísimo pelo, lo vamos a comentar en cuidado porque necesita que obviamente le demos bastante cepillado. El color se aceptan todos los colores en esta raza siempre que estén combinados con blanco, además que tienen un marcaje bastante peculiar. Hay una excepción que sería el blanco puro y en mi caso opino que es digamos, la mutación más complicada de conseguir. Luego tenemos pues, como colores básicos el negro, el rojo, el sable y el gris, ¿no? Por ejemplo. Nunca debe de ser el pelo largo y lacio, ¿vale? Esto se considera una falta y aunque a nivel genético lo puede aportar y si nace uno con pelo largo se considera que no se seleccione, hay que evitar en todo lo posible que tengan eso, el pelo largo y lacio. De hecho, es algo malo para su función en las nieves, ya que se le queda la nieve pegada y bueno, es más problemático. Luego el tema del marcaje, como podemos ver, mi Yuna tiene aquí su antifaz negro. Esto debería ser mucho más negro, lo que pasa es que está muy viejita y pues ya lo tiene con canita. Pero bueno, esto es el antifaz negro y Nanook, por ejemplo, aún cara blanca. Hay alguna máscara más que sería más mixta, pero bueno, son las dos más conocidas.
Las orejas, como podemos ver, son triangulares, un poquito redondeadas por arriba. La parte de la base es bastante ancha, el pecho bastante desarrollado, la cola, como podemos ver, es bastante larguita y esponjosa. Cuando hagamos un vídeo diferenciando a un malamute de un husky, vamos a comentar unos detalles muchísimo más específicos. El tema de los ojitos, que esto que tiene tan avellanado, es de un color castaño. No hay malamutes con ojos azules, lo comento porque muchísima gente me ha dicho, ¿hay un malamute con los ojos azules? No, los ojos azules es una falta y no es algo propio de la raza. El tema del carácter, quiero comentaros que no es una raza que yo considere apta para primer perro, ¿no? Que sea el primer perro que tengáis. Necesita un adiestramiento, una disciplina extra y una socialización muy grande con otros perros, sobre todo cuando es cachorrito. El perro sí es muy cariñoso, es muy inteligente, es muy trabajador, de verdad, son muy amigables, muy fieles, todo lo que queráis, pero son perros que son un poquito anarquistas, muy territoriales y muy dominantes. Entonces esto hay que controlarlo sobre todo con mucha socialización. Principalmente va enfocado a otros perros, no vaya a tener problemas con otros niños y otras personas, porque la verdad que suelen ser perros niñeras incluso, y a nuestra familia pues la protegería bastante bien. Pero no es un perro que, ya os digo, como tenga una mala educación, lo vayamos a saber llevar, porque vamos a tener un problema cada vez que vaya al parque. ¿Qué más voy comentando así? El tema de la comunicación es una verdadera maravilla. Son animales que se intentan comunicar muchísimo y hacen todo lo posible porque entendamos qué es lo que quieren. Por lo general no saben ladrar, ¿vale? Van a hacer todo mediante una especie de aullido, ¿vale? Pero si escucha otros perros ladrar, pueden que lo hagan. Igualmente son muy expresivos y ya os digo que van a intentar en todo lo posible que entendáis qué es lo que quieren o qué necesitan. ¿Verdad, Gordy? ¿Nos vamos? ¡Ay! El tema de los cuidados, lo que considero más importante, y repito, es que necesitan una disciplina extra, ¿vale? No solo tenemos que ser amigos del perro, sino que nos tiene que considerar un líder. Son perros que necesitan de verdad un adiestramiento mayor que el habitual, ¿no? Que el que conocemos como adiestramiento estándar. Son perros que pueden llegar a ser muy protectores y muy territoriales. Obviamente yo los considero, por ejemplo, perros niñeras, se adaptan muy bien con niños, los van a proteger mucho, por eso tened cuidado que como sienta que los niños están amenazados, digamos, el perro puede responder. Y sobre todo con otros perros, de verdad, y como los considero un poquito nórdicos de su caché, digamos, suelen tener un enfrentamiento un poquito mayor. Así que sobre todo voy a recomendar supervisión en los encuentros, ¿vale? Tanto en parques, aunque ya conozca al perro de tiempo, siempre un poquillo, porque aunque sea su juego, se pueden llegar a ensarzar. Y ya está. Además que también puede ser muy protectores con lo que vienen siendo los miembros familiares peludos. Esto quiere decir que si se ha criado con otro perro, o incluso gatito, que suele ser más raro, puede ser muy protector con él, muy importante. El tema del pelaje, aunque tenga el pelo así larguito, ¿vale? Tan lanoso, no hace falta que lo bañemos muy a menudo. Cuando lo veamos que esté sucio lo bañamos, pero sí el cepillado, muy importante. Utilizaremos un cepillo de púas largas y lo que importante que voy a recomendar es que lo humedezcáis. Le podéis pulverizar al perro si queréis o simplemente mojáis el cepillo porque os va a facilitar el trabajo. Más o menos un cepillado 2 diariamente. Hay épocas en que seguramente tendréis que darle muchos más cepillados porque ya sabéis que por el cambio de clima, las estaciones y demás, pues tendrá una muda mayor o menor. Por otro lado, quiero comentaros que es un perro perfecto para piso. Hay gente que relaciona que con que el perro sea grande es apto para exterior, digamos, y sea un perro pequeño es apto para interior, y esto no tiene nada que ver. Ya si eso haremos un vídeo al respecto. También respecto al pelaje, ni se ocurra pelarlos. Ya haremos también otro vídeo de esto, pero el pelaje lo va a proteger, ¿vale? Aunque haga calor, aunque al verle ese pelo no dé sensación de angustia, de que van a tener mucho calor, no lo peléis porque es muy probable que le dé un golpe de calor y potenciemos, digamos, este problema, esta patología, como lo queramos ver. ¿Qué más comento? El tema de la alimentación, ya sabéis que hay mucha variedad de tamaños, de hecho hay nuestra selección de malamutes gigantes y demás, por lo cual la alimentación la va a llevar controlada nuestro veterinario, nos va a decir la cantidad necesaria para el perro y nosotros nos vamos a adaptar a ello. Cuanto más calidad tenga el pienso, mucho mejor. Si evitamos darle cosas de casa, mejor. Y sobre todo controlar la educación que tenga alimentaria, porque puede ser un perro que puede llegar a ser muy, pero muy glotón. También el tema de las enfermedades, a mí me encanta esta raza por eso, tiene un sistema inmunológico que de verdad es brutal. Cuando digo brutal es increíble, no van a enfermar, no van a tener apenas patologías ni oculares, ni cardiovasculares, ni prácticamente nada,
pero si hay que añadirle alguna, la insuficiencia renal puede que sea un poquito más común en esta raza, la displasia, que en realidad es casi común en casi todas las razas, y la que yo sí considero importante aquí es los golpes de calor, ¿vale? Muy importante. Aquí voy a aprovechar para explicaros que tienen que tener un ejercicio diario, más o menos con 2 horas de paseo diario al día son estupendas. Incluso si quieres llevarlo a correr, se adapta muy bien a los deportes, incluso hay concursos de trineo de tierra, o si vivís en zona de nieve, trineo de nieve. Pero hay que evitar sacarlo a toda costa en las horas más calurosas del día, sobre todo si vivimos en países muy acalorados, como por ejemplo aquí en España. Yo saco a mi perra a correr a lo mejor de madrugada o cuando podáis, pero tenéis que adaptaros y no ejercitarlo en las horas más calurosas. Esto no quiere decir que no saque al perro, el perro tiene que salir a hacer su caquita y pipí, pero las horas de ejercicio las tenemos que separar de las horas calurosas del día. Dicho esto, creo que no me dejo así nada más importante, ¿no?, del tema de los cuidados y demás, así que nada, espero que os haya gustado y próximamente más.